Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Buenos Les, días. les saluda su amigo y hermano Edgardo Córdoba desde Puebla, México. Somos la Red Cultural para la Fraternidad Humana, Red GFU, y claro, somos una red internacional de asociaciones, una ONG sin ánimo de lucro que nos autofinanciamos. Todo nació de un sueño de una sola persona, de crear una gran fraternidad universal, y hoy seguimos trabajando porque este sueño se concretice, y somos miles de personas por todo el mundo quienes estamos en este cometido. Aportamos, colaboramos, nos asociamos para promover conciencia y salud. Lo hacemos desde diferentes áreas como el yoga, la meditación, la cosmobiología, el vegetarianismo, las artes en general, la ecología, las ciencias sagradas, las artes marciales, exploradores, mentes científicas y cualquier otra actividad cultural que engrandezca la conciencia y el intelecto y que nos desarrolle como seres humanos. Tal vez alguno de ustedes quiera recibir o tal vez enseñar lo que saben y colaborar con nosotros, sea con una actividad concreta, o sea, económicamente, y así serás parte de la red de personas, de corazones con ideal, de conquistar el mundo, un mundo mejor, nuestro mundo interior. Este taller forma parte de un ciclo llamado Historia Milenaria de la GFU 2024, que organiza el Consejo Mundial de la Red GFU y consta de 22 talleres. Hoy continuamos con el tercer tema o tercer conferencia magistral llamado El Maestre de la Ferrier y los iniciados franceses. A partir de un estudio en profundidad de la obra y el pensamiento del maestre Serge Reynaud de la Ferrier, destacaremos la influencia de la línea iniciática francesa, presentando algunos de los personajes que más influyeron en su formación y actividades a lo largo de su vida. Podremos observar que el maestre no inventó nada, sino que lo recibió y continuó elaborándolo e integrándolo con inteligencia e intuición, un legado de una tradición de sabiduría formada durante al menos 4 siglos. Nuestro ponente, Michel Lotter, nace y vive en Venecia, fisioterapeuta, es profesor titular de la Escuela de Medicina y Cirugía en la Universidad de Padova, donde se ocupa de ciencias del movimiento y de epistemología de la rehabilitación. Es autor de textos y artículos científicos de ámbito de la rehabilitación, investigador y conferencista independiente de las tradiciones de sabiduría, autor de publicaciones científicas y ensayos sobre simbolismo, magia y teurgia. Ha escrito varios libros sobre Cábala, el tarot, las tradiciones iniciáticas y el texto. El pensamiento de Serge Reynaud son sus obras. Es traductor al italiano de las obras del maestro de la Ferrier e investigador de su pensamiento y propuesta. Recibamos a nuestro conferencista, a nuestro destacado conferencista, Michel Lotter. Adelante, Michel, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer esta invitación muy amable y un saludo para todos. Y estoy contento de estar con ustedes y compartir algunas cosas que provienen de mi investigación. Para empezar, eh, quiero en primer lugar elevar un pensamiento de solidaridad con el pueblo español en estos días que han pasado una tragedia. Hay casi 100 muertos con las inundaciones.
Y bueno, y también hay otros pueblos en el Mediterráneo que están sufriendo mucho, en Palestina, en Gaza, y en Líbano y en el mundo otros. Hay, aunque estemos contentos nosotros, hay que recordarse de los que sufren. Bueno, eh, quiero empezar compartiendo las diapositivas. Me dirán si se ve. Sí, adelante. Sí, y espero, además, que mi español sea suficientemente claro. Eh, no estoy entrenando mucho con el español en los últimos años. Bien, haremos una pequeña premisa. Bueno, quiero agregar unos datos sobre mi persona. La presentación fue perfecta. Eh, solamente quiero decir que fui miembro de la GFU desde 1983 y entré en la orden y hasta el 2021 en que salí de la orden con el grado de Guelón y yo fui discípulo reconocido del venerable maestro Satarat José Marchel. Especialmente mi maestro decía, con respecto al maestro de la Ferrier, está claro que pocas veces se ha visto un proyecto tan completo y homogéneo como el del maestre, solo aparentemente afectado por las muchas incongruencias planteadas por sus seguidores. Por esto, es obligatorio, decía el maestro Marcelli, estudiar más a fondo su pensamiento. Y precisamente por esto me dediqué durante más de 30 años a investigar la figura del maestro, su pensamiento, las relaciones que él tuvo con otros iniciados de la época y con la escuela francesa de los iniciados, la línea, digamos, francesa. Y he tratado de divulgarlo a través de conferencias, congresos, artículos y el libro El pensamiento de Serge Reynaud que nuestro amigo Edgardo ha mencionado hace poco. Con respecto a la forma en que me dirigiré al maestro Serge Reynaud, en este caso evitaré utilizar los títulos muy sublime y también avatar, porque se refieren, según mi punto de vista, a un enfoque religioso que en este momento, que respeto por cierto, pero en este momento no me interesa en el enfoque que quiero dar a su figura y además pienso que el enfoque religioso ha sido una de las causas principales de la dificultad encontrada en entender a fondo y también en realizar su proyecto plenamente. También evitaré usar el apellido de la Ferrier porque no resulta corresponder en ninguna acta de registro civil. El maestro entonces se llamaba de la Ferrier, se llamaba Ser Justinien Renaud, no era de familia noble, así no tenía título nobiliario familiar. Por el contrario, seguiré usando el término maestre. Maestre es una palabra que deriva de idiomas antiguos, provenzal, el francés, el español. Se decía maestre o también maestre, que significa simplemente maestro. Y estamos ciertos que el maestro de la Ferrier fue un maestre, no cabe duda. El significado que le atribuimos normalmente al término maestre, es decir, maestro de maestros, es una invención reciente del siglo XIX por el francés Saint-Yves d'Albedre, del cual hablaremos más tarde. No cabe duda, tampoco cabe duda que nuestro origen es el maestre, o sea que todo lo que conocemos, lo que hacemos, que hemos construido, todos los que viven en las diferentes instituciones que se llaman GFU y en las varias órdenes, dependen
tienen origen en el maestre de la Ferrier. Sin él no habría habido absolutamente nada de lo que estamos viviendo. Pero yo considero que no se ha dedicado suficiente estudio y reflexión a su pensamiento y a su proyecto, y fueron subestimados y descuidados en alguna forma. Y hay muy pocas personas en las diferentes instituciones GFU que han profundizado realmente sus escritos. En particular, me refiero a las instrucciones y rectificaciones que él dio, en particular en sus cartas y circulares, en la última parte de su vida, viendo las desviaciones que habían habido en su enseñanza. Y este problema él mismo lo señaló en varias ocasiones. Por ejemplo, en una circular escribe: hermanos, basta con estas equivocaciones y al estudio de la literatura, está diciendo su literatura, sus obras, que pienso que es un buen aspecto para documentarse. Ver y analizar escritos, después artículos de nuestros estatutos y reglamentos, y luego observarán que la mayoría de las veces unos y otros de los miembros han tomado iniciativas que no están estipuladas para pertenecer a nuestro movimiento, cosa que disgusta a muchas personas. También decía: una vez más se puede comprobar que estas circulares, ustedes saben que hay volúmenes de circulares y crestomatía del maestre, no circulan. Los centros se conforman con leer en una de sus reuniones estas instrucciones y ya no se habla más de tales orientaciones que deberían ser analizadas punto por punto. Una muchedumbre de hermanos se quedan ignorando las instrucciones del maestro. Y también quiero subrayar que el maestro continuó siendo el regente de la GFU en el principio de la fundación, pero después de la GFU del hermano mayor, siempre, aunque se hubiera retirado, el maestro no perdió su, digamos, su papel fundamental de inspirador, de fundador, y continuará siendo el origen. Y esto hay que recordarlo, incluso si descubriéramos que algunas partes de sus enseñanzas nos ponen en crisis con respecto a lo que hemos creído, vivido, realizado de su mensaje y de su propuesta. Hay que retornar a la fuente para ver si lo que estamos haciendo corresponde realmente a su enseñanza, a sus orientaciones. ¿Qué conocemos con respecto al maestre? Claro, la fuente fundamental son sus obras escritas de su mano. Tenemos la suerte de tener casi, son 100 obras del maestre. Además, hay cuentos y anécdotas de las personas que lo conocieron, que por la mayoría, creo casi todas, se han muerto. Después hay las biografías y después hay las ideas que cada uno de nosotros se fabricó, se construyó sobre el maestre, y muchas veces estas ideas no corresponden. Así que realmente conocemos los escritos del maestre. Los hemos leído todos, no solo leído, entendidos, estudiados, profundizados. Los historiadores nos dicen que cuando se hace una investigación, las fuentes son de dos tipos: fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son las obras escritas por el personaje mismo, ¿no? Y después los testimonios de personas que han vivido junto a él, que lo conocieron personalmente, los discípulos, los simpatizantes, que nos cuentan anécdotas, ¿no?
Esas son las fuentes primarias. Por ejemplo, con respecto al Maestro Jesús, no tenemos fuentes primarias porque no hay obras escritas de su mano. El Maestro Jesús no escribió nada. Tampoco los testimonios directos, porque los evangelistas en realidad no habían conocido, los que han escrito los evangelios no habían conocido a Jesús, aunque nosotros le llamamos Marco, Mateo, Juan, no eran realmente los discípulos, eran gente que se puso el nombre de un discípulo, pero escribieron mucho más tarde. Así que no hay fuentes primarias con Jesús. Con el Maestro de la Ferrier tenemos en particular sus escritos. Es una fortuna. Después hay las fuentes secundarias, las personas que conocieron, los testigos directos, o sea, discípulos de discípulos, los seguidores, etcétera. Y los estudios, como decía, que son biografías, estudios históricos eh, del entorno temporal y espacial, estudios sobre la ética desde el punto de vista social, antropológico, filosófico, que son muy raros. Casi no hay estudios de este tipo sobre el maestre. Muy poca cosa. Lo importante sería entender el proceso que ha llevado el señor Monsieur Serge Reynaud, un francés, a volverse el maestre Serge Reynaud. ¿Cómo fue? ¿Cómo ha pasado esto? Y después, ¿cómo el maestre regresó a ser el hombre Serge Reynaud, pero sin dejar de ser un alto iniciado, el hombre con la H mayúscula, ¿eh? El regente de la GFU? Hay que pensar en etapas diferentes de su vida. Por ejemplo, la primera etapa es la etapa de la formación, que sucede después, digamos, durante su juventud, su adolescencia también, juventud, y en particular se intensifica después del final de la Segunda Guerra Mundial. Él se prepara. Después hay la etapa de la misión, la etapa del periodo que nosotros decimos misional del maestre, ¿no? 1947, 48, por cierto, con la inauguración de la era, la fundación de la GFU, hasta 1950. Y después la etapa que corresponde a su regreso a Europa y al retiro de la revisión del trabajo hecho. El maestro no estuvo simplemente contento con haber empezado un trabajo, sino que lo revisó, quería ver los resultados. Y en esta época, como veremos, es la época donde él hace una crítica y una autocrítica al trabajo hecho para mejorarlo. Desde el punto de vista de la formación, el maestro tuvo una formación cultural, por cierto, escolar, pero también autodidacta. El maestro leía muchísimo, muchísimo. Y también la experiencia viviente, o sea, en carne y hueso. Es muy importante su ubicación histórica para entender el personaje. Hay que entender el periodo en que vivió, los acontecimientos dramáticos de la Segunda Guerra Mundial, con millones y millones de muertos y con la cultura de su época. Y a propósito de cultura, quiero eh, enseñarle un pensamiento del maestro que decía, una cosa importante es leer un libro al día. No os canséis de estudiar. Cualquier obra os dará una enseñanza y siempre podréis llevar algo de vuestras lecturas. Era una recomendación del maestro. Hay que prepararse, hay que estudiar, hay que conocer los pensamientos, las ideas de los demás, las historias, las culturas. Hay que prepararse. No es suficiente lo que encontramos dentro de nosotros.
Y bueno, si queremos trasladar esta recomendación en el campo de la formación esotérica, en particular de la magia y de la teurgia, miren lo que decía, y espero que lo analicen y lo piensen bien. Con respecto al bagaje cultural del teurgo, el maestre dice, la magia práctica pide de modo preliminar conocimientos generales de física, química, matemática y naturalmente las ciencias abstractas que provienen de ello, metafísica, metapsíquica y el ocultismo en general. Después pasamos al estudio de las obras indispensables, tales como aquellas de Stanislas de Guaita, un francés de origen italiano, Eliphas Lévy, Antoine Fabre d'Olivet, Alexandre Saint-Galvèdre, Jean-Marie Ragon, Edouard Chouret, René Guénon y tantos otros eminentes ocultistas. También los clásicos, como las obras de Santo Tomás de Aquino, Alberto el Grande fue un gran obispo de la Iglesia Católica eh, alemán, Erasmo de Rotterdam, filósofo, teólogo del Renacimiento, Jean-Baptiste van Helmont, un holandés, Paracelso, un médico del Renacimiento, Cornelius Agrippa, mago, teurgo, médico también del Renacimiento, y aún las de Pitágoras, Platón, Aristóteles y todos los sabios de la antigüedad, para no hablar de los textos de Oriente. Este es el bagaje que debería tener un teurgo para poder realizar su obra, también su magia. Entonces, la formación del maestre implica el conocimiento de la tradición cultural occidental, cultura clásica, cristianismo, la cultura moderna, todos los pensadores. Si se fijan, si han leído las obras del maestre, él menciona muchas veces pensadores, filósofos de todas las épocas, hasta la época suya, de psicólogos, de antropólogos, de artistas, y también conocimiento de la cultura oriental, digamos, entre comillas, asiática y también medio oriental, tradición china, india, hebrea, musulmana, otras culturas, porque el maestro también habla de las tradiciones americanas, oceánicas, y claro, toda la cultura esotérica, que es muy, muy importante. Todo esto para construir el personaje del maestro de la feria. Y con respecto a la cultura esotérica, sobre magia, esoterismo, filosofía oculta, las órdenes iniciáticas, la cábala, la alquimia, ¿no? Una de las creencias más arraigadas es que el maestro debía su gran conocimiento en los temas de esoterismo y de las ciencias sagradas exclusivamente a su particular nivel de conciencia, o quizá por haberlo recibido a través de instrucciones del maestro Sun Wukong. Bueno, todo eso no es cierto, absolutamente no es cierto. En realidad, Serge Renaud debía su notable conocimiento esotérico por obtenerlo a través del estudio de los textos que había emprendido desde joven en las bibliotecas belgas y francesas. Imagínense la Biblioteca Nacional de París, que conserva manuscritos antiguos, preciosos, o ediciones originales de los estudiosos más importantes, obras de alquimia, de magia, de hermetismo, de cábala. Y también por haber frecuentado en su época los círculos intelectuales y las asociaciones espirituales de su tiempo en Francia. La fuente principal
de información en el campo esotérico que tuvo el maestre fueron las obras de los iniciados franceses. Y podemos afirmar con certeza que existe una verdadera línea iniciática ininterrumpida, por lo menos desde final del siglo XIV hasta nuestros días. Y el maestro es un eslabón importante de esta línea. Por lo tanto, sin duda, el saber esotérico y de las ciencias sagradas del maestro derivan de una tradición prevalentemente escrita y también oral, que se ha formado en el ámbito del linaje iniciático francés, y no solo de la conciencia particular o de la intuición del maestre, las cuales sin duda existían, y se atribuye, digamos, a esta capacidad del maestro en una síntesis, en una reelaboración en clave psicológica moderna, digamos, y transpersonal. Eso sí es un trabajo suyo, ¿no? Especialmente en el ámbito de un proyecto, eh, digamos, de refundar una institución iniciática en el mundo de la nueva era del Aquarius, que pudiera ser actual, que pudiera ser vivida en carne y hueso. Y vamos a tratar ahora solo algunos ejemplos, los más importantes, digamos, derivados del estudio comparativo de las obras del maestre de la Ferrière, del maestre de Serge Renaud y de los iniciados que le precedieron. Una relectura de estas obras merecería mayor atención por parte de aquellos que se dedican a proseguir la misión que el maestre le ha dejado como herencia. Y veremos, por ejemplo, Guillaume Postel, lo vamos a tratar cada uno, Kurt de Gebelin, Fabre d'Olivet, Lazare Lenin, y a través de la masonería francesa, que tuvo una importancia fundamental, por cierto, Eliphas Lévy, Alexandre Saint-Yves, Marqués de Alvedre, Papus, y algunos personajes muy poco conocidos que pero tienen una importancia fundamental en la formación del maestre. Después explicaremos por qué. Son Pierre Vicenti Piove, de origen italiano pero formado en Francia, y Jules Boucher, también francés de París. Claro, hubo también el Satarat Wukong, pero no sabemos casi nada de él y no sabemos realmente la comunicación que hubo entre él y el maestre, que se encontraron 2 o 3 veces al máximo, al máximo. Bien, empezamos con Guillaume Postel, nacido en 1501 y muerto en 1581. Era un erudito francés dotado de una cultura prodigiosa. Conocía bien casi todas las lenguas antiguas, las tradiciones celtas y orientales también en esa época. Escribió la primera gramática árabe de Europa, fue profesor de hebreo en París. La primera cátedra de hebreo en la historia de la humanidad fue en París y él era profesor. En 1583 desarrolló un proyecto, por cierto, increíble, revolucionario, digamos, para realizar, imagínense, una gran fraternidad universal a través de una obra de Orbis Terrae Concordia, que quiere decir en latín de la concordia, de la paz sobre el planeta de la Tierra, sobre la Tierra, ¿no? Claro, no fue entendido, no fue aceptado en esa época, era demasiado temprano, ¿no? También, muy interesante, desarrolló una visión absolutamente revolucionaria de la espiritualidad, afirmando que la feminidad, que él llamaba ánima, había sido desacreditada por la religión católica por el pecado bíblico de Eva,
y él decía que habría sido rescatada por un Mesías mujer, encarnación de la Sofía, o sea, de la sabiduría. Hostel fue sin duda el primer iniciado que reconoció el papel crucial de lo femenino en la inspiración espiritual. Y a causa de estas ideas, en las que él resumía cristianismo, cábala, tradición, filosofía árabe, y además por haber profetizado la venida inminente de dos nuevas figuras mesiánicas, un Cristo masculino y un Cristo femenino, imagínense en esa época, ¿eh? Y además por haber profetizado una nueva era de paz que debía llegar, fue perseguido y procesado por la Inquisición, que lo declaró loco. Así lo internaron, lo encarcelaron y lo aislaron hasta que se murió muchos años después en París, olvidado por todos, ¿no? En su obra Absconditorus Clavis a Constitutione Mundi, que quiere decir la clave de las cosas ocultas después de la formación de la Constitución del mundo, él nos dejó, en términos, digamos, muy esotéricos, la clave de la rota que encontramos también en las obras de Eliphas Levi y en las mismas obras del maestre Serge Renaud. La rota, la recordarán con sus anagramas rota, taro, orat, torah, ¿no? Bueno, cabe decir que la rota es la clave secreta, el código secreto del tarot. ¿Quién piensa manejar el tarot sin saber qué es la clave rota? No sabe nada. Bien, pasamos a Antoine Cour de Gebelin, un pastor protestante y masón de la Languedoc, o sea, del sur de Francia, un profundo conocedor de las tradiciones antiguas, escribió un ensayo en 9 volúmenes, El mundo primitivo analizado y comparado con el mundo moderno, donde también hacía una comparación entre el tarot y los libros egipcios de Thoth, ¿no? Y hablaba del origen del hermetismo. Él tuvo una gran influencia y hay que recordar que en sus obras compuso una tabla de 16 sonidos primordiales que el maestre Serge Renaud retomó en su Arte en la Nueva Era y también en el libro negro de la francmasonería. A pesar de que este pensador, este iniciado, se conozca muy poco, Cour de Gebelin tuvo una importancia fundamental en el pensamiento esotérico francés y europeo de los siglos que vendrán. Pasamos a Antoine Fabre d'Olivet, nacido en 1767. Fue un grandísimo erudito, filólogo, lingüista, y conocía a fondo el griego clásico, el latín, el italiano, español, portugués, el antiguo hebreo, el sánscrito, la lengua celta, y fue el primer gran ocultista del siglo XIX. Fue un jacobino políticamente, escribió obras de carácter revolucionario, pero dejó la política, la abandonó y volvió su interés hacia el campo de la teosofía y de las tradiciones iniciáticas. Y escribió muchas obras también sobre literatura, los poetas medievales de Francia, los trovadores, y escribió un ensayo sobre los versos dorados de Pitágora, y con él empezó un renacimiento del neopitagorismo en Europa. Escribió un tratado sobre el estado social del hombre y también un tratado que se publicó póstumo casi 150 años después, eh, titulado La verdadera masonería. Pero su obra fundamental, la más importante, es sin duda la lengua hebraica restituida,
publicada entre 1815 y 1816, que se compone de una traducción original del Génesis con notas histórico-críticas, además juntando una gramática hebraica, un vocabulario de raíces de la lengua hebraica, que el maestre ha citado en muchas ocasiones. En particular, se acordarán que el maestre habla de la raíz doble H, que serían la letra G, quinta letra del alfabeto hebreo, que es el sonido de la vida, ¿no? Y esta doble raíz HH representa la idea del ser absoluto. El maestre habla de esto. Así que esta obra, La lengua hebraica restituida, es una obra fundamental de arqueología lingüística y digamos, de iniciación cabalística, que influyó en todos los maestros sucesivos de la tradición francesa hasta el maestre Serge Renaud. Poco después hay otro personaje muy importante que se llama Lazare Républicain Lenin, francés, inspirándose en las obras de Cornelius Agrippa, un gran mago teurgo del Renacimiento alemán, y también del jesuita Athanasius Kircher, también un alemán que vivió en Roma muchos años, escribió esta obra, La ciencia cabalística, que es una exposición muy amplia y detallada sobre el sistema para extraer los nombres de los 72 genios y, digamos, relacionarlos a los 3 versículos del Éxodo, los salmos de David, los versículos de David, ¿no? Que se utilizan tradicionalmente para evocar a cada genio. Bueno, sabemos muy bien que el maestre Serge Renaud tomó la invocación de los genios como procedimiento teúrgico. Esta tradición fue incluida en la ceremonia cósmica y se convirtió en la disciplina básica de los sacerdotes de Aquarius, ¿no? La lista completa de los 72 genios aparece en el libro negro de la francmasonería, aunque hay que decir que muchos de esos nombres, angélicos, por supuesto, ¿no?, en la parte final de la lista aparecen alterados o hasta cambiados si vamos confrontando con el original hebreo. Yo lo hice porque he hecho un estudio muy profundo sobre este tema, a que me he dedicado muchos años, y he podido confrontar los originales hebreos, los procedimientos cabalísticos, los cálculos y los nombres de los genios. Este tema merecería un estudio muy profundo por parte de los teurgos, por cierto. Bien, continuamos con Eliphas Lévy, cuyo nombre en realidad era Alphonse Louis Constant, francés de París. Él estudió para el sacerdocio, pero por asuntos personales y por adhesión a ideas de socialismo utópico de su época, tuvo que renunciar a la vocación religiosa. Hay que decir la verdad, también estaba enamorado de una chica, así que no pudo volverse sacerdote, ¿no? Y en cambio consagró su vida al estudio del esoterismo, de la magia, de la cábala, convirtiéndose en el más importante y famoso ocultista de Europa del siglo XIX, por cierto. Su pensamiento influyó en la filosofía, en la tradición esotérica de todos los personajes del esoterismo europeo que vinieron después de él. Nadie puede considerarse ajeno a su enseñanza. Nadie, absolutamente. Escribió muchas obras, muchos libros, muchos ensayos,
incluyendo, por ejemplo, el famoso dogma y ritual de la alta magia, al cual el maestre Serge No se inspiró mucho. Por ejemplo, en este libro, él dice que todas las religiones, las grandes religiones, provienen de una sola doctrina esotérica común, la religión universal, entre comillas, que sería la tradición iniciática, que menciona explícitamente también el maestre en su obra Los Grandes Mensajes. El maestre dice exactamente lo mismo. Otros pilares, elementos importantes de su enseñanza que encontramos en el maestre son, por ejemplo, las 4 palabras del axioma tradicional, saber, osar, querer, callar, que se encuentran también en órdenes masónicas, ¿no? Y también el símbolo del gran arcano, el gran arcano. Con respecto al gran arcano, aquí vemos en la parte izquierda de la diapositiva la figura que está en los libros del maestre y a la derecha la figura que está en los libros de Eliphas Levi. Y podemos ver que la figura de Eliphas Levi es más completa de la figura del maestre, en la cual carecen algunos elementos y además hay algunas citas de versículos que están escritos en forma alterada, así que no se puede entender precisamente el simbolismo del gran arcano si hacen falta estos elementos. Eh, Puedo decir esto con competencia porque he dedicado un estudio especial al gran arcano y un libro de más de 200 páginas de estudio e interpretación de este símbolo. Bueno, pasamos también a este personaje, se llama Alexandre Saint-Yves que era también de París. Fue continuador de la obra de Fabre Olivet y también de Eliphas Levi. Escribió un libro muy importante, Misión de la India en Europa, donde por primera vez hubo una descripción del mítico gobierno espiritual de la Agartha, ¿no? Explicaba bien la estructura arquetípica y arqueométrica de la Agartha, escrito con 2 T en la versión original de Saint-Yves. Tenemos que recordar que la estructura jerárquica de la Orden del Aquarius, pensada por el maestro Laferrière, fue influida muchísimo por haber leído estos textos. La estructura de la orden con los números de los grados, ¿no? Cada grado tiene un número de componentes de miembros, 3, 12, 22, 72, 108, 360, es arqueométrica, tiene una razón precisa. Además, tiene una razón mística que no debería ser cambiada por ninguna razón. Además, el mismo maestro tenía la misma idea de sentir sobre la importancia de tener en el futuro una sociedad basada sobre un gobierno de iniciados, de sabios. Y otra idea fundamental era la de unir las tradiciones del Oriente y del Occidente, como lo decía el maestro Laferrière y otros sabios místicos de esa época en particular. Además, el maestro cita muchas veces el arqueómetro, este instrumento muy particular, muy interesante, que es una invención de Saint-Yves. El maestro mismo decía que él podía dominar perfectamente la arqueometría.
En el ceremonial, el maestre puso el Aum Tat Sat antes de la apertura del libro sagrado. Y esto lo encontramos en el libro del Arqueómetro, donde Sentir del Ver dice que los sacerdotes de la Garta, antes de abrir los libros sagrados en sus rituales, en sus ceremoniales, usaban pronunciar el Aum Tat Sat. Así que muchas cosas. Papus, su nombre en realidad es Gerard Ancos. Era un médico renombrado, médico de París, hipnotizador, estudioso de ciencias esotéricas, fue miembro de la masonería, de la Sociedad Teosófica, fundador del orden martinista, un personaje. Pasaba muchísimo tiempo estudiando en las bibliotecas los textos antiguos y retomó y desarrolló todas las enseñanzas de los maestros precedentes, y particular de Eliphas Leví y de Sentir d'Albert, que fue su maestro realmente. Escribió muchos libros, muchos tratados sobre el tarot, sobre la cábala, sobre numerología y muchos sobre la magia, muchos. Y sobre masonería también. Por ejemplo, en los libros del maestre, Serge Renaud, encontramos las interpretaciones de la palabra Yeve, ¿no? Adonai, Yeve, Sebaot, Yeve, Yod-He, Bauhe, el nombre que no se puede pronunciar de Dios, ¿no? Y sus interpretaciones. Esto lo toma de Papus. Además, la atención integrando los temas tradicionales, iniciáticos, espirituales, con una visión racional, científica, para fundar un pensamiento que tuviera una base epistemológica moderna, digamos, ¿no? Esto es típico de Papus y lo encontramos igual y además desarrollado en el maestro. Estamos llegando a los tiempos más cercanos con este Pierre Vicente Piob, que es más o menos un contemporáneo, digamos, del maestro, ¿no? Fue un escritor, periodista, un esoterista francés de origen italiana, noble. Estudió en Italia, España, pero vivió en Francia en particular, donde frecuentó las más importantes bibliotecas, también en Londres, para sus estudios, digamos. Y su actividad tuvo una influencia importante en el nacimiento de la corriente del surrealismo, un movimiento artístico muy importante de vanguardia de esas épocas, y influyó en André Breton, un literato muy importante francés. Fue responsable de actividades de propaganda en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia. Bueno, entre sus obras más importantes y muy poco conocidas hay el formulario de alta magia. En este texto él hacía una síntesis muy bien documentada a través de estudio de manuscritos antiguos, medievales, de Renacimiento, de grimoire, de textos antiguos de magia y de teurgia. Bueno, hay que saber que el maestre copió palabra por palabra, literalmente, varias partes de este texto, también incluidos los errores que encontramos iguales en Piob y en las obras del maestre, fórmulas mágicas, listas de los genios, para hacer un ensamblaje en la ceremonia cósmica que el maestre propuso después. El otro personaje es Jules
Eugenio Boucher, nacido en 1902, también contemporáneo del maestre, un importante investigador del esoterismo, discípulo de Fulcanelli, gran alquimista francés, mítico, un importantísimo masón. Sus libros todavía están utilizados por la masonería para formar los masones actualmente en Francia. Y además fue un teurgo importante, mago. Una de sus obras más importantes y por nada conocida es el Manual de Magia Práctica. En este manual hizo una síntesis también de fórmulas teúrgicas tomadas por varias tradiciones antiguas. Y si ustedes quieren encontrar los fundamentos de la ceremonia cósmica del Maestro de la Ferrier, lo pueden encontrar en este texto. El Maestro de la Ferrier tomó la estructura, el esqueleto, digamos, con las fórmulas principales de este texto. Y además muchos detalles operativos sobre ¿cómo se dice? Los objetos que usa el mago, el teurgo, ¿no? La forma de actuar durante el ceremonial. En conclusión, creo que hemos dado, aunque sintéticamente, varias pruebas suficientes para describir la fuerte influencia de la línea iniciática francesa en la formación del maestre Serge Renaud. Y podemos decir que el maestre fue, por cierto, un eslabón importante, un heredero y un perfeccionador, por cierto, de esta ilustre corriente de pensamiento y experiencia espiritual. Como decía antes el hermano que me presentó, el maestro no se inventó nada, nada. Realmente es una tradición. Tradición quiere decir algo que se transmite. Es un verbo latín, tradere, transmitir, tramandar. No lo recibió de lo alto recibió su inteligencia, su intuición, bueno, sí, claro. Pero lo obtuvo a través del conocimiento, del estudio, de la frecuentación también de estas personas. De una forma totalmente nueva y muy personal, realizó, por cierto, una síntesis congruente de todo el saber que había heredado, también de las experiencias precedentes de los iniciados de la línea, y lo, digamos, arregló en una forma moderna que fuera de alguna manera realizable en nuestra época, ¿no? En esto sí reside el genio del maestro. Para terminar, tenemos que recordar la importancia, la influencia de este personaje que el maestro conoció antes de comenzar su misión, que fue Lanza del Vasto. Lanza del Vasto era un italiano, eh, su nombre en realidad muy largo, porque era un noble, se llamaba Giuseppe Giovanni Enrico Lanza di Trabia Branciforte. Lo llamamos más fácilmente Lanza del Vasto, ¿ok? Fue un poeta, un filósofo y un místico, un maestro espiritual con una fuerte tendencia al misticismo, ¿no? Se formó culturalmente en Italia, pero también en Francia, en París, y viajó a la India, al Himalaya, conoció a Gandhi, frecuentó los ashram de Gandhi, y cuando regresó a Europa, fundó algunas colonias, asociaciones rurales, ashram, podemos decir, comunidades de gente pacífica que se dedicaba a la comunicación no violenta, a la cultura
educando a los jóvenes con el canto, el baile, las artes, el desarrollo personal, humano, la práctica del yoga, el vegetarianismo. Así que mucha relación también con la obra del maestre, ¿no? Y además, el maestre copió las vestimentas mismas, la cruz pectoral, aunque un poco modificada, ¿no? Y en esta última diapositiva podemos ver en forma muy, muy clara las analogías, ¿no? Entre Lanza del Basto y su esposa Chanterelle y el maestro y su esposa Luisa, ¿no? Las vestimentas blancas, la capa, las sandalias, las cruces pectorales. El maestre se inspiró muchísimo en este personaje, muchísimo. Además, quizá como era un noble realmente, Lanza del Basto, el maestre pensó en ponerse el apellido de la Ferrier, como decía, no, en realidad no le corresponde. Bueno, yo creo que para terminar, estamos, estamos concluyendo un estudio más profundizado, más complejo, más razonado de los escritos del maestre y de los autores que hemos citado y muchos más los que están vinculados con estos personajes importantes, permite establecer nuevos conocimientos y darse cuenta de una línea de gran sabiduría, de gran complejidad, muy antigua, constituida por miles y miles de personajes que hicieron la tradición, muchos hombres, quizá alguna mujer también, ¿no? Pero una línea verdadera, no inventada, no mítica. Esto nos permite también desmitificar al personaje del maestre, dejar de tratarlo como un mesías y verlo como un maestro laico, un iniciado. La iniciación real es laica, no es religiosa. El maestro mismo lo decía. La GFU no es una secta religiosa, no es una religión tampoco. Es muy importante tener bien claro esto, porque si este trabajo no se hará, será como, digamos, no favorecer una tradición, sino una traición. Bueno, yo he terminado, espero que no haberles aburrido demasiado, espero que haya sido interesante y agradezco por la invitación otra vez y por la atención y les invito, si les gusta, a la próxima charla del 7 de noviembre sobre el pensamiento del proyecto del maestro Serge Renaud como síntesis y herencia cultural. Si alguien me quiere escribir en particular, en privado, mi, mi correo está allí abajo. Y bueno, yo he terminado. Gracias. Bueno, querido, muchísimas gracias por aceptar esta invitación del Consejo Mundial de la Red GFU. Muchísimas gracias por seguir siempre conectado con este programa de compartir y llevar al mundo entero la sabiduría y los grandes estudios para nosotros desde el Consejo Mundial y especialmente el equipo de capacitación continua. Es muy grato que usted nos acompañe el día de hoy y también, como usted mencionó, el 7 de noviembre lo tendremos nuevamente. Tenemos unas preguntas que quisiera pues hacerle. Serán muy interesantes para que entre todos podamos ahondar y llevar estas respuestas y expandir un poco más acerca de su gran trabajo que ha realizado desde el punto científico y de estudio. Gustavo López le pregunta, ¿cómo tener acceso a esas circulares? ¿Quién las resguarda? ¿En dónde podemos consultarlas? Muy fácil. Están publicadas todas. Hay un sitio que se llama Serge Renaud de la Ferrière, todas sus obras, donde no solo pueden consultarlas, sino también bajarlas
todas las obras del maestro, todas. Muchas gracias, Michele. También le preguntan algo y es lo siguiente. Viniendo de la era de Piscis, ¿cómo quitar tintes religiosos a la propuesta del maestre de la Ferrier? Es un reto muy importante. Depende de nosotros. El maestro mismo, en el estudio de la próxima semana, lo voy a presentar algunas partes de cartas que él escribía a sus discípulos, donde les recomendaba no tener una tónica religiosa, no tener una tónica sectaria. Y decía precisamente que no es suficiente decir, proclamar que no somos una secta, si en realidad actuamos como una secta, como una religión. Las religiones son muy importantes, y cada quien tiene derecho a a seguir una religión, pero el mensaje del maestro Laferrière no habla de religión, habla de religiones desde el punto de vista cultural, de la formación, pero la tradición iniciática es una tradición laica. Esto hay que entenderlo muy bien, porque si no se entiende, estamos desviando, deformando el mensaje mismo del maestro. El hermano mayor decía, y parece muy raro, ¿no? Haberlo escuchado por el hermano mayor, que dentro de pocos años el mismo mensaje de la GFU se habría deformado. Dentro de 100 años, él decía, el mensaje original se habrá deformado. Hay que cuidar que esto suceda lo más tarde posible. Y eso depende mucho de nosotros, nuestras actitudes. Bueno, yo tengo también algunas convicciones que, bueno, no creo sea muy importantes que yo diga en este momento, porque son convicciones personales. Pero es bueno que cada quien haga un análisis sobre cómo estamos actuando a nivel de instituciones, no solo la red GFU, sino todas las GFU que existen, todas las órdenes de iniciados que derivan del maestro Laferrière, y ver si estamos averiguar si estamos haciendo un trabajo religioso o un trabajo iniciático laico, Muy bien, y Michele. actuar de consecuencia. Muchas gracias. Y tenemos varias preguntas. Vamos a dar unos 5 minutos y aquellas que nos queden pendientes en el chat, pues para todos ustedes, como bien saben, se las haremos llegar a nuestro facilitador y con todo gusto en el chat que tenemos, pues les daremos respuesta a este. Ali Wenzelsen le responde, le pregunta, ¿qué opina usted del cambio del título de la obra del maestre Serge Reynor de la Ferrier, Cultura Física y Judo, por Cultura Psicofísica y Judo, en posterior edición? Bueno, no lo sabía, no veo nada malo en eso, porque el maestro mismo decía que el yoga y los artes marciales son una forma de cuidar la salud física y psicológica. Así que no veo nada malo en esto. Muy bien, muchísimas gracias. José Mendoza le pregunta, por favor, ¿nos puede comentar cuáles son los 16 sonidos primordiales? Muchas gracias. Bueno, no me acuerdo de todo, pero si ustedes toman el arte en la nueva era y el libro negro de la francmasonería, encontrarán que el maestro dice que había un lenguaje primordial, podríamos decir en cierta forma el lenguaje de Adán en el paraíso terrenal, que estaba constituido simplemente por sílabas: am, an, ar, au, ag, ash, al y otras. El maestro habla de 9 sílabas. Kurt de Geblen hablaba de 16. El maestro hizo una síntesis. Hablaba de 9 sílabas. Y en particular la sílaba al habría engendrado el nombre de Dios, él, que encontramos también
digamos, en un anagrama, en una transposición, al-la, Alá, Eloá, Elohim, que es un plural de Eloá. Es muy interesante esto porque a pesar de que parezca algo muy mítico, muy mitológico y por diente científico, estudios recientes sobre el fenómeno de los niños chiquitos, un estudio científico, se hace en todas partes del mundo, con los niños que empiezan a hablar y repiten las sílabas. No sé cómo se llama en español, en italiano se llama lalazione. Los niños chiquitos que aprenden a hablar repiten las sílabas y son las mismas sílabas. Ab, ag, am. Increíble esto. A esto se refiere. Lo pueden encontrar en los libros del maestro. El arte en la nueva era, el libro negro de la francmasonería. Muy bien. Federico Granada le pregunta, ¿hay algún descrito o influencia en el maestre Serge Reynaud de las obras de Elena Blavatsky o del matrimonio Roerich? ¿Podría comentarnos algo ¿De Blavatsky o de? de Blavatsky o del matrimonio Roerich? No conozco el último. De Blavatsky, por cierto, en alguna ocasión él menciona a Elena Petrovna Blavatsky y yo veo, por cierto, una influencia de la teosofía de Blavatsky en el pensamiento del maestre, pero el maestre estaba más vinculado a la escuela francesa. Son como dos escuelas diferentes. La escuela de Blavatsky se desarrolló mucho más en el mundo anglosajón y quizás también en Rusia, pero la escuela francesa fue muy fuerte y él, por cierto, estaba vinculado a esta, pero está seguro que la conocía muy bien. Así es, seguramente. Miquel Pérez le saluda y le pregunta lo siguiente. ¿Sabe usted de dónde tomó las fórmulas mágicas del ceremonial Piof? ¿Es de la fuente más antigua conocida de estas fórmulas? ¿Conoce alguna fuente anterior concreta de esas fórmulas con anterioridad? Sí, claro. Son fórmulas que derivan de formularios. En francés antiguo se dice grimoire, en italiano grimorio, creo que también grimorio será en español, que son manuales, formularios mágicos muy antiguos que tienen una mezcla de elementos hebreos y cabalísticos y cristianos y remontan al medioevo como mínimo y también a la tradición cabalística anterior. Y sí, sí, se pueden encontrar, claro que sí. Bueno, Homero Bernardo desde Brasil le manda un saludo también cariñosamente y le hace la siguiente pregunta. Hay una mística sobre la muerte del maestre Serge Reynaud. ¿Cómo cuántos años se murió? ¿Él realmente se murió tan joven después de tanta cultura y vivencia? ¿Qué nos puede decir usted así cortico sobre eso? Bueno, el hecho de la muerte del maestre ha sido un misterio, ¿no? Pero según las actas oficiales, yo tengo el certificado de muerte del maestre que me mandó un amigo de una orden de templarios francesa. Eh, Tengo el acta de muerte del maestre y realmente se murió a 46 años. Eh, claro, después sobre estos personajes, nosotros podemos crear muchos mitos y esto hace parte también de la figura mítica de un gran maestro. Hay que tener cuidado de no resbalarnos en los religiosos, otra vez, en los religiosos. Eh, Cada quien puede pensar lo que más le agrada, pero yo prefiero quedarme con los pies en la tierra. Para mí, los 46 años vividos por el maestro Lafayette
fueron suficientes y vividos muy bien. Así fue. Bueno, Ali desde Venezuela también le manda un cariñoso saludo y le dice, ¿qué opinión tiene acerca de un libro que escribió Mi vida con Serge Reynaud de la Ferrier, su esposa Luisa? Sí, lo conozco, lo he leído varias veces y creo que es un testimonio muy importante visto por otra parte, digamos, eh, de una persona que ha convivido con él, que lo conocía muy bien, que conocía sus aspectos humanos, sus virtudes y sus defectos, porque el maestro era un hombre, un ser humano. Y creo que es muy importante leerlo y no estoy de acuerdo con haber demonizado la figura de Luisa de la Ferrier durante muchos años, pensando que había traicionado al maestre y que era como una mujer muy vulgar, no sabía cómo decirlo. Creo que es muy importante conocerlo, muy, muy importante, porque además habla de algunos acontecimientos de la vida del maestre y aclara muchos puntos. La relación con Sun Wukong, la relación con otros personajes, cómo habían viajado, cómo habían construido toda la misión. Lo hicieron juntos. Hay que recordar que ella traía capa, traía cruz pectoral de madera, ¿eh? No por casualidad. Bueno, Miquel, estamos llegando al final de las preguntas. Tenemos una más y nos da unos espacios. Tenemos a Juan Raúl, que también le manda un cariñoso saludo desde Colombia. Le agradece muchísimo por su estudio y por este acercamiento que tenemos. Dice, bueno, ¿por qué los iniciados franceses? ¿Qué importancia hay con ellos o cuál fue la razón del papel de Francia en la transmisión de este conocimiento? Claro, Francia tiene, como toda Europa, pero Francia tiene un papel muy importante desde la antigüedad. Vemos la cultura celta y además todos los órdenes, las órdenes de caballeros, los trovadores. Ustedes saben que los trovadores eran iniciados, que se trasladaban de un lado a otro con el pretexto de cantar canciones, pero comunicaban con lugares diferentes y transmitían cultura. Todo esto es un fundamento de la cultura europea. Francia tiene lugares muy antiguos. Por cierto, saben que hay leyendas también. Por ejemplo, que María Magdalena se trasladó de Palestina a Francia, donde vivió, hizo milagros, eh, eh, se murió allá. Hay muchas iglesias dedicadas a María Magdalena. Así que hay mucha historia, y donde hay mucha historia hay mucha cultura, y donde hay mucha cultura hay mucha tradición, y donde hay tradición hay iniciados. Esto vale en todo el mundo, claro, en Oriente también. En Europa hay Italia, Francia, Alemania, España. Todo es cultura, todo es tradición. Claro, el maestro había nacido allí. Para él era más fácil conocer los iniciados franceses, ¿no? Así es, Miquel. Bueno, Miquel, ¿qué nos puede usted comentar de todo este estudio que usted ha hecho? ¿Cuál ha sido la parte que más le ha impactado de este reconocimiento histórico de los iniciados franceses? Para cerrar este espacio, recuerden que estamos con el tema, el tercer tema de nuestro programa de capacitación del ciclo milenario. Y hoy estamos precisamente hablando del maestre de la Ferrier y los iniciados franceses. ¿Cuál es de aquello, querido Miquel, que a usted le parece que ha sentido que ha sido muy importante en el abordaje que ha tenido en la experiencia del estudio sobre ello? Y lo que me impactó más es darme cuenta que el maestre no había inventado nada, que todo le había llegado de una tradición precedente, que él lo había captado. Y eso sí, tengo que decir que el maestre tuvo una capacidad de síntesis y además, según mi punto de vista, una capacidad de armonizar en forma estética toda esta tradición, porque para mí
el ceremonial cósmico, desde el punto de vista estético, es una maravilla, una maravilla. Pero nada se lo inventó él. Y estudiando los diferentes iniciados, los maestros, se encuentran pedacitos, detalles que el maestro resumió. Es por eso que es muy importante estudiar. Quiere decir, de alguna forma, a recorrer el mismo proceso que hizo el maestro y darse cuenta. A mí me emociona mucho, me impacta. Bien, Michele, muchísimas gracias. Hay otra pregunta por acá que le hace Alice Azuara. ¿Cuál es el verdadero nombre del maestre de la Ferrier? ¿Podría ampliarnos realmente? Quizás de pronto ya no lo recuerda y usted podría indicarlo. Bueno, en todas las actas oficiales, él se llama Serge Justinien Renaud. Bueno, Rosamelia también le agradece y le felicita muchísimo por tener toda esa inspiración de entrar a trabajar todos esos estudios. Igualmente le pregunta acerca de, en relación a la insignia de madera que traía el maestre y su esposa. ¿Él las mandó a hacer, las recibió de alguna organización o qué podría decirle como al respecto a nuestra querida Rosamelia? No tengo ninguna certidumbre. Si le digo algo, por cierto, me lo estoy inventando y no quiero. Me imagino que él lo habría mandado a hacer, como sucede ahora. Cuando se da una cruz a un iniciado, la cruz se manda a hacer a un especialista, ¿no? Que lo haga o en metal o en madera. Claro que sí. Bueno, Jorge Madera le escribe también y le hace así una pregunta un poquito más asociada al maestre Subun Kun. ¿Qué participación tiene el muy sublime maestre Subun Kun con la iniciación recibida? Ese hombre fue realmente un misterio. Hay muy, muy poco conocimiento, casi ningún dato sobre su vida. Fue un tipo misterioso. Y no sabemos qué relación. Él, por cierto, tuvo relaciones con diferentes grupos de iniciados en varias partes de Europa, por cierto. Se murió en Reykjavik, por ejemplo. Vivió en Francia. En Italia, no sé si saben que en Italia el régimen fascista lo echó porque temían que fuera un comunista, un revolucionario, porque era un tipo muy raro, ¿no? Eh, pero no sabemos realmente a qué tradición perteneciera él, no lo sabemos. Mejor no inventar nada. Yo he escuchado por varios lados que el tibetano, como le llamamos nosotros, era el tibetano Kutumi de los teósofos. No, no es así. Mejor no inventar cosas. Son fantasías. Hay que ser concretos. Muy bien, Miquel, pues agradecidos nuevamente por este espacio y agradecidos a todas las personas que se conectaron hoy jueves 31 de octubre a seguir explorando y trabajando todo acerca de lo que viene siendo nuestra historia, porque conociendo nuestra historia y nuestros orígenes sabremos cómo estamos en este presente y hacia dónde va nuestra visión humana, personal y por supuesto a nivel global. Miquel, muchísimas gracias a todos. Invitarles para que nuevamente se conecten con nosotros el próximo 7 de noviembre, jueves, a nuestro mismo espacio con el tema el pensamiento y el proyecto de Serge Reynaud como síntesis y herencia cultural a cargo de nuestro facilitador Michele Lotter. Así que muchísimas gracias y los esperamos en la próxima con todo el cariño. Y recuerden que este programa es gratuito y este programa lo hacemos desde el equipo del Consejo Mundial, un equipo de servicio para todos. Hasta la próxima.